Bienvenidos al tomo número 2 de nuestro proyecto Greenhouse. Es un gusto que puedan ver nuestra segunda cápsula. Gracias por el apoyo. Ahora sin más, vamos de lleno al contenido. El tomo número 2 de nuestro proyecto Greenhouse tratará el fomento sobre el uso de técnicas preventivas contra riesgos físicos para trabajadores de cultivo bajo invernadero, en el cual encontraremos conceptos, generalidades, medidas de control en pro a la gestión de la seguridad y la salud en el cultivo bajo invernadero. Los riesgos físicos son factores que se encuentran en el lugar de trabajo donde los trabajadores desempeñan sus actividades agrícolas bajo invernadero. Estos factores se encuentran vinculados a la probabilidad de ocasionar un daño a la salud en el trabajador. Los riesgos físicos se tratan de una exposición a una aceleración latente mayor de la que el cuerpo puede soportar en el cambio de energía entre una persona y el medio ambiente que rodea en el lugar de trabajo. Son sucesos que se encuentran presentes en el área de labor, ocasionando daños en la salud de los trabajadores. Estos factores de riesgo pueden afectar dependiendo del tiempo de exposición o el tiempo en que entró en contacto con estos factores físicos. En la legislación laboral existen diferentes normas que regulan la aplicación de medidas preventivas para abordar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en sus lugares de trabajo. Estas medidas buscan prevenir los riesgos en el trabajo y promover la salud, mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos y peligros asociados a la actividad productiva. Pero la legislación por sí sola no basta para advertir y evitar los daños. Se requiere que la empresa asuma desde el inicio de la actividad empresarial una conducta preventiva, evaluando la naturaleza de los riesgos de la actividad, así como las respectivas medidas preventivas que necesita aplicar. El principal factor de riesgo en la salud laboral es la ignorancia o el desconocimiento del riesgo, la carencia de información, así como de participación de los trabajadores. Los diferentes mecanismos de capacitación, difusión e información de los riesgos derivados del trabajo, así como la forma de prevenirlos, resulta algo fundamental para el cumplimiento de la normativa y para el ejercicio de un trabajo seguro y que garantice condiciones favorables para los trabajadores y empleadores. Las condiciones y el medio ambiente de trabajo no están constituidos por fenómenos aislados, desconectados entre sí y sin relación con el resto de la vida del trabajador. Los peligros, constituidos por instalaciones en mal estado o por el medio ambiente físico, malas condiciones de trabajo, largas jornadas de trabajo o las jornadas mal organizadas, ritmos de trabajo excesivos y remuneraciones dependientes del rendimiento, son factores de riesgo para la ocurrencia de accidentes y enfermedades de trabajo. Estas condiciones repercuten de manera directa en la calidad de vida laboral y familiar de las personas. Los instrumentos de prevención de riesgos son herramientas legales que derivan de la Ley 16.744, la cual establece un seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, como también del Código del Trabajo. Estas herramientas permiten al empleador organizar la actividad laboral de manera de cumplir con la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Cabe destacar que los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas, según el Decreto Supremo número 594 del Ministerio de Salud. También los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son inherentes a la actividad de cada empresa. Especialmente, deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos, la fórmula, los sinónimos, el aspecto, el olor, sobre los límites de exposición permisibles de estos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos, según el Decreto Supremo número 40 del Ministerio del Trabajo. Una de las medidas básicas de prevención de los riesgos laborales en toda empresa es informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos en sus puestos de trabajo,
las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo, lo que la ley denomina el derecho a saber. Se requiere que esto se realice al inicio de la tarea para evitar exponer al trabajador a un riesgo desconocido y a través de los mecanismos que la empresa tenga para informar y o para capacitar. Los factores físicos de mayor impacto en la salud de los trabajadores se relacionan con la temperatura y humedad. El trabajo en invernadero se realiza bajo estas condiciones particulares: alta temperatura y humedad que hace que se pierda el carácter estacional del cultivo. Estos factores de riesgo físicos tienen sus principales efectos en la piel y en algunos casos desencadenan patologías con complicaciones sistemáticas. Uno de los aspectos que más incomoda a los trabajadores en los invernaderos es la exposición a altas temperaturas durante la temporada de verano y alta humedad y frío en el invierno. En general, las empresas no controlan estas condiciones de temperatura y humedad al interior de los invernaderos. El trabajo en un ambiente caluroso afecta la capacidad mental y disminuye el rendimiento. La temperatura aumentada del cuerpo y la incomodidad física pueden ser una causa de irritación o ira. Estas condiciones emocionales pueden ser causa para que un trabajador no preste atención a los procedimientos de seguridad o se distraiga durante el trabajo, exponiéndose a accidentes. La exposición excesiva a un ambiente laboral muy caluroso puede ser causada de numerosas afecciones de salud. La insolación es uno de los problemas más graves. Esto ocurre cuando el sistema que controla la temperatura del cuerpo falla y la transpiración se hace inadecuada. La transpiración es la única manera eficaz que tiene el cuerpo de eliminar el calor excesivo. El proceso de transpiración se puede poner en peligro sin que la persona se dé cuenta de haber llegado a un estado de crisis. Esta es una de las razones que hacen obligatorio la existencia de agua potable en el lugar de trabajo, de modo que los trabajadores puedan recuperar lo perdido mediante la transpiración. Cualquier persona que presente síntomas de insolación necesita tratamiento médico y se debe presentar los primeros auxilios. El reconocimiento y el tratamiento temprano de la insolación son la única manera de evitar daños a la salud. Otra manifestación del trabajo en condiciones de mucho calor se refiere al agotamiento por el calor. Este incluye varias afecciones que pueden ser similares a los síntomas de la insolación. El agotamiento por calor resulta de la pérdida de grandes cantidades de líquido por la transpiración, a veces con una importante pérdida de sal. El trabajador sigue sudando, pero siente debilidad o un cansancio extremo, mareo, náuseas o dolor de cabeza. En los casos más graves, este puede vomitar o perder la conciencia. La piel está húmeda y mojada. El aspecto es pálido o rojo y la temperatura del cuerpo está normal o solo un poco elevada. En la mayoría de los casos, el tratamiento incluye descanso y toma de abundante líquido. La recuperación es espontánea y no hay efectos permanentes conocidos. Los calambres por calor, desmayos, sarpullido, cansancio fugaz son otras de las manifestaciones que se pueden dar en un ambiente de trabajo de estas características. Las medidas preventivas para trabajar bajo condiciones de calor es reducir al máximo el calor en el lugar de trabajo. Sin embargo, existen condiciones de trabajo que no permiten controlar mucho este factor, debido a las variables del clima. Lo que se sugiere es realizar una aclimatación paulatina al calor. Esta exposición gradual al calor permite que el cuerpo tenga el tiempo suficiente para adaptarse a las temperaturas ambientales más altas. El trabajador que no está aclimatado al calor se verá más afectado por las condiciones del tiempo en el verano. Los que realizan un trabajo al aire libre son más vulnerables a los cambios del clima. Una racha de calor o el aumento de la humedad puede crear condiciones de mucho estrés. En general, las medidas más sencillas para reducir el calor y la humedad son contar con ventilación usando métodos para crear flujos de aire. Durante un día de calor, un trabajador produce transpiración abundante y a fin de evitar la deshidratación del cuerpo, este debe tomar abundante líquido. El trabajador no debe esperar a tener sed para tomar líquidos, sino que debe beber continuamente para reponer la pérdida de los líquidos del cuerpo. El agua que bebe debe ser potable y a la temperatura que desee y estar a su disposición cuando la requiera, aspecto que no siempre se cumple. Otro aspecto importante a considerar para la protección contra el calor es el uso de ropa protectora. La ropa impide la transferencia de calor entre el cuerpo y el ambiente. Por eso, en trabajo en que la temperatura del aire está más baja que la piel,
La ropa disminuye la capacidad del cuerpo de eliminar el calor al aire. Cuando la temperatura del aire está más alta que la piel, la ropa ayuda a impedir la transferencia de calor del aire al cuerpo. Para evitar la exposición al calor y a fin de evitar el estrés calórico, implementar ciclos de trabajo, descanso, donde a las horas de mayor calor, entre las 14 y las 17 horas, se incorporen pausas prolongadas para los trabajadores. Estos realizan otras labores o acomodan los horarios de trabajo, de manera de aprovechar las primeras horas del día para realizar las tareas bajo invernadero, que son las horas más frescas. Los trabajadores requieren, además, contar con espacios y áreas frescas para su descanso. Se aconseja incorporar ciclos breves y frecuentes de descanso. La exposición a un entorno de trabajo frío o a un entorno de trabajo caracterizado por temperaturas bajas, combinado con vientos elevados o humedad, pueden provocar hipotermia. Estos factores se ven exacerbados cuando los trabajadores efectúan tareas con la piel expuesta durante largos periodos de tiempo, llevan ropa o zapatos inadecuados, no están bien protegidos por ropa de lluvia y calzado impermeables apropiados, utilizan equipo de protección personal que no protege la piel de la exposición, en condiciones extremas, incluso en periodos de exposición tan cortos que pueden ser peligrosos. Cuando los trabajadores agrícolas corren el riesgo de padecer estrés por frío, hipotermia y lesiones causadas por exposición de la piel, se deben usar estrategias de control de bajas temperaturas como las siguientes. El empleador deberá asegurarse de que los trabajadores estén protegidos gracias al uso de varias capas de ropa adecuada, protección para la cabeza, botas aislantes y guantes. Los empleadores deberían proporcionar lugares calefactados con retretes y zonas de descanso y comedores provistos de agua potable para beber, agua salubre para la higiene personal y lavado de platos. Deberán concederse a los trabajadores unos periodos de descanso adecuados en los casos en que los trabajadores estén expuestos a temperaturas extremas o a condiciones meteorológicas inclementes. La ropa de trabajo impermeable debe contar con indumentaria de 2 piezas para la lluvia, con costuras selladas, cierre con solapa interiores y exteriores, solapa posterior con ventilación y ventilaciones en las sisas, capucha fija con cuello forrado en tela, con puños, tobillos y cintura ajustables. El calzado deberá ser impermeable. Los riesgos pueden obedecer en parte a la incapacidad para producir suficiente calor metabólico a fin de garantizar la salud y la seguridad física durante el trabajo en entornos fríos, a la intemperie en invierno, en cobertizos helados, en cámaras de refrigeración, en graneros sin calefacción, etc. En estos casos, los empleadores deberían prevenir la aclimatación de los trabajadores, así como de líquidos tibios para la hidratación, equipo de protección personal apropiado para dichos entornos y periodos de descanso para los trabajadores expuestos en un lugar de calefacción. Los periodos de descanso deberán atenerse a las disposiciones prescritas por la autoridad competente, si procede, y en todo caso, ser suficientes para que el trabajador pueda recuperarse. Deberían suministrarse bebidas tibias para la rehidratación. Siguiendo con el enfoque de los riesgos físicos, tenemos que estos son factores que se encuentran en el lugar de trabajo donde los trabajadores desempeñan sus actividades agrícolas. Estos factores se encuentran vinculados a la probabilidad de ocasionar un daño corporal en el trabajador. Según la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, los riesgos físicos se tratan de una exposición a una aceleración latente mayor de la que el cuerpo puede soportar en el cambio de energía entre una persona y el medio ambiente que rodea en el lugar de trabajo. Son sucesos que se encuentran presentes en el área de labor, ocasionando daño en la salud de los trabajadores. Estos factores de riesgo pueden afectar dependiendo del tiempo de exposición o el tiempo en que entró en contacto con estos factores físicos. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud, en el estudio realizado sobre el trabajo en invernadero, describe los riesgos físicos que se encuentran al trabajar en las explotaciones invernadas. Entre ellos tenemos golpes, atrapamientos y otros por fallos de estructura y sus componentes. Este riesgo se presenta cuando las condiciones de la estructura, suelo o cubierta del invernadero, presentan poca estabilidad debido al deterioro y roturas, cables, tensores, entre otros.
Como medidas preventivas propuestas tenemos realizar obras para mejorar o asegurar la estabilidad o resistencia de las instalaciones en función de su localización y de su uso. No realizar trabajo en invernadero durante temporales. Informar a los trabajadores sobre los riesgos en cuanto a estructura del invernadero se refiere y a su manipulación. Finalmente, llevar a cabo revisiones periódicas de las instalaciones. Caída de altura o a distinto nivel. Riesgo que se produce cuando existen desniveles en los lugares de trabajo y no existe una protección adecuada que impida la caída. Es frecuente que los invernaderos se encuentren abancalados y en modo de acceso de uno a otro sea saltando, o que las escaleras de acceso a los mismos no dispongan de las dimensiones y características idóneas. Las lesiones pueden ser leves, heridas, torceduras, luxaciones, contusiones, esguinces o graves, fracturas, según el tipo de caída y la altura desde la que ésta se produzca. Como medidas propuestas preventivas, si existen desniveles, ampliar las zonas de tránsito para el trabajo. En áreas de trabajo de distinto nivel, realizar rampas de poca pendiente. En zonas de trabajo elevadas, colocar barreras o barandillas. Señalizar la presencia de desniveles naturales no protegidos. Adoptar medidas especiales de seguridad para los trabajadores de construcción o reparación de invernaderos. Comprobar la estabilidad de la cubierta mediante la inspección del alambrado y el estado del plástico antes de realizar los trabajos en la cubierta de los invernaderos. Uso de calzado apropiado con suela antideslizante y que sujete el pie. No saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras. Utilizar escaleras y medios de elevación adecuados, en buen estado de mantenimiento y con la resistencia adecuada para su uso. Cuando se utilicen escaleras de mano, la fijación debe ser correcta. Dispondrán de apoyo antideslizantes. Su posición estable y los elementos de seguridad deben impedir su apertura. Vigilar el ángulo de colocación y la forma de utilización. Cuando las escaleras sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien ensamblados. No deben pintarse, si esto permite que queden ocultos sus posibles defectos. Ascender y descender de frente a la escalera. Revisar el buen estado de los dispositivos de elevación utilizados para el acceso a zonas elevadas de los cultivos. Carros de recolección, zancos. En caso de que el terreno presente irregularidades y no se alcance una estabilidad de los dispositivos de elevación, se recurrirá a la ayuda de otro operario. No deben utilizar medios no específicos para acceder a zonas elevadas. Colocar barandillas, protecciones y señalizaciones en todos los desniveles y huecos que puedan suponer un riesgo de caída de las personas. Caída en el mismo plano. Este tipo de riesgo se presenta en cualquier lugar de trabajo de la explotación y es debido a la falta de organización en cuanto a almacenamiento, limpieza, instalaciones dispuestas en lugares inadecuados, falta de protección en huecos, balsa, etc. Puede dar lugar a lesiones leves, heridas, torceduras, luxaciones, contusiones, esguinces o graves fracturas según sea el tipo de caída. Medidas preventivas propuestas. Mantener el área de trabajo y alrededores con un estado de orden y limpieza general, libre de obstáculos y restos de vegetación. Mantener los suelos de las zonas de trabajo en buen estado de conservación. Evitar la formación de charcos con un acondicionamiento correcto de caminos y otros suelos en las zonas de tránsito. Eliminar de los caminos los restos vegetales, plástico u otros desperdicios procedentes de la actividad. Mantener una anchura de paso adecuada en pasillos y líneas de cultivo. Señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados. Eliminar u ocultar condiciones o alambres que se encuentren en zonas de tránsito. Cubrir las canalizaciones o acequias en zonas de tránsito. Mantener ordenados y recogidos los materiales de trabajo. Destinar un espacio reservado al almacenamiento de productos y utensilios de trabajo. Procurar una buena iluminación en todas las zonas edificadas. Usar calzado adecuado a las condiciones del suelo y de la actividad que se vaya a realizar. Caídas de o desde equipos de elevación y transporte. Suelen ser frecuentes las caídas desde vehículos o aperos a causa de acto imprudente o temerario en la mayoría de los casos. Medidas preventivas propuestas. Utilizar equipos
con el mercado certificado que dispongan de estribos, escaleras y asideros. Realizar periódicamente el mantenimiento de los equipos comprobando un buen estado de las protecciones. En máquinas móviles, los puestos del operador deberán ser asequibles con facilidad y seguridad. No bajar de equipos de elevación o transporte en marcha o sin frenar. Utilizar equipos de protección anticaída en el mercado certificado. Prohibir la elevación de personas con medios mecánicos no específicos para ese uso. Incendio o explosión. Los riesgos de incendio o explosión pueden producirse como consecuencia de fallos de los vehículos, accidentes o acciones imprudentes en el respotaje de combustible. Otra causa puede ser la acumulación de materiales combustibles, madera, broza, abono, etc., y productos inflamables, gasóleo, butano, etc., junto a focos de ignición. El manejo de sistemas que trabajan bajo presión puede ocasionar explosiones de algunos de estos componentes. Medidas preventivas. Guardar correctamente en el almacén las sustancias inflamables, hacer posible en locales distintos a los de trabajo, bien ventilados y en armarios completamente aislados. Favorecer la ventilación del local donde se almacenan productos inflamables y combustibles y evitar su proximidad a fuentes de calor. Revisar periódicamente los equipos en los que se utilicen los productos inflamables. Extremar la vigilancia en trabajos de soldadura. Evitar la acumulación de materiales combustibles. Informar de los riesgos de los productos inflamables a los trabajadores que los usan y de las medidas a adoptar. No hacer acopio de material inflamable en el exterior de invernaderos y almacenes. Disponer de equipos de extinción adecuados a la clase de fuego de los almacenes, un número suficiente y situados en la zona de cuadros eléctricos, motores y depósitos de combustible. Hacer un mantenimiento periódico de los extintores y demás equipos contra incendio. Los extintores deben ser revisados cada 3 meses por el usuario. Cada año por el encargado de su mantenimiento y cada 5 años se deben someter a una prueba de presión por una entidad colaboradora de la administración. Formar personal en el uso de extintores. Evitar la entrada del tractor a recintos donde se almacenan materiales combustibles y, en caso de que sea necesario, acoplar al tubo de escape un dispositivo antichispas. Prohibición de fumar en zona de almacenamiento de productos combustibles e inflamables. En caso de que se produzca el vuelco o choque con el tractor, se debe cerrar el contacto inmediatamente. Revisar los equipos e instalaciones que contengan o utilicen productos inflamables, depósitos, conducciones, motores, y escoger inmediatamente cualquier derrame o fuga. En los trabajos de soldadura y otros con formación de llama o chispa, extremar la vigilancia. Atrapamientos, golpes, cortes producidos por maquinarias con partes móviles no protegidas, sin resguardos. Este riesgo es patente en las máquinas que no disponen de los resguardos o protecciones de seguridad apropiados, y por la imprudencia de los propios operarios o el desconocimiento de los mismos acerca de sus características de funcionamiento. Las lesiones pueden ser leves, graves o muy graves. Pinchazos, rozaduras, contusiones, cortes, desgarros, etc., dependiendo de la entidad del accidente. Medidas preventivas propuestas. Utilizar maquinaria y herramientas con marcado certificado y su correspondiente declaración de conformidad. Cumplir las normas de seguridad marcadas por el fabricante y facilitar a los trabajadores la debida información e instrucción. Comprobar periódicamente la eficacia de los dispositivos de seguridad. Reponer los dispositivos de seguridad si han sido utilizados o quitados, recubrimientos, defensas, barreras. Proteger las partes móviles de las máquinas o herramientas. Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas, utilizar las herramientas o máquinas adecuadas al trabajo y usarlas adecuadamente. Establecer procedimientos de trabajo seguros. Mantener las herramientas en buen estado. Conocer las herramientas a utilizar para cada operación. Mantener los guantes en buen estado y utilizarlos siempre que la tarea lo permita. No abandonar las herramientas de corte, tijeras, cuchillos, etc., en el suelo tras la tarea. Atrapamientos o golpes producidos por vehículos. Este tipo de riesgo existe para todo el personal de la explotación, tanto para los que suben a ellos como para los que circulan por las instalaciones. Se debe a la falta de seguridad de los vehículos agrícolas, tractores principalmente,
a la negligencia y a la falta de información de los conductores o a la imprudencia y a falta de atención de todos. El contacto de los trabajadores con las partes en movimiento de las máquinas, ejes, correas, manivelas, engranajes, etc., y el vuelco de los vehículos constituye un riesgo importante de atrapamiento. Hay que considerar también el enganche y desenganche de los aperos del tractor. Las consecuencias pueden ser graves o muy graves, si el vehículo es muy grande o la velocidad es elevada, o si ha sido producto de los atrapamientos o arrastre de las correas. Las lesiones se consideran leves cuando solo se producen roces o ligeros golpes. Medidas preventivas propuestas. Los vehículos y equipos utilizados deben estar certificados y con el mercado certificado. Tener la precaución de no acercarse a vehículos que se encuentran operando ni permanecer en zonas de poca visibilidad o ángulos muertos. Verificar las luces e indicaciones de los vehículos. Incorporar espejos retrovisores y revisar frenos, dirección y otros órganos fundamentales de los vehículos. Se deben respetar las señales acústicas y luminosas de los vehículos. Para subir y bajar de los vehículos se esperará a que estén parados y con el freno accionado y debidamente calzado. No se realizará el transporte de personas sobre vehículos agrícolas o sus accesorios, aperos del tractor, ni de sus remolques. Los vehículos solo pueden ser usados por personas con suficiente formación y se cumplirán las normas de seguridad indicadas por el fabricante y en cumplimiento del Código de la Circulación. No adoptar la maquinaria ni utilizar accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. Adoptar medidas que garanticen que el enganche de los aperos y la conexión a la toma de fuerza del tractor se realiza siempre en condiciones de seguridad. Cortes o amputaciones por elementos cortantes y de máquinas y maquinarias, herramientas. Este riesgo se da en máquinas y herramientas que no disponen de los resguardos o protecciones de seguridad apropiados por la imprudencia de los propios operarios o por el desconocimiento de los mismos acerca de sus características de funcionamiento y peligros. Las lesiones pueden ser leves o graves y muy graves, cuando el resultado del accidente sea una amputación. Medidas preventivas propuestas. Las máquinas y herramientas serán seguras y con mercado certificado. Utilizar las máquinas para el fin que han sido diseñadas por el personal formado al respecto. No regular las máquinas mientras estén en funcionamiento. No tratar de desatascar máquinas con peligro de corte. Utilizar los equipos de protección necesarios. Gafas, guantes. Proteger las partes cortantes de las máquinas con los resguardos adecuados. Cortes y pinchazos producidos por herramientas o superficies peligrosas. Las herramientas de trabajo suelen tener bordes cortantes, pinchos, etc., y presentan a veces un estado de deterioro que les confiere una peligrosidad añadida, bordes oxidados, astillados, etc. Medidas preventivas propuestas. Inspeccionar previamente a los trabajadores la zona y la carga. Mantener limpio el entorno de trabajo y sus accesos de restos de alambres o de material de reparaciones, maquinaria vieja y otros restos. Disponer de EPI adecuado como guantes de cuero, gafas protectoras para las operaciones de corte y manipulación del material. Utilizar calzado de seguridad adecuado resistente a punzamientos causados por los puntos de alambre. Evitar la utilización de cuchillos con punta. No llevar las herramientas en los bolsillos y tenerlas siempre bajo control. Las herramientas con punta deben disponer de fundas protectoras. Utilizar herramientas con mangos bien diseñados. Los mangos de madera de las herramientas deben ser lisos, sin grietas ni nudos y estar finamente encajados. El uso de herramientas debe limitarse a aquello para lo que están concebidas. Las herramientas de corte deben encontrarse en buen estado de limpieza y conservación y se almacenarán en un lugar apropiado cuando no se estén utilizando. Golpes por movimientos incontrolados de objetos y elementos de las máquinas. Se trata de proyecciones de objetos o fragmentos al utilizar herramientas en mal estado o maquinaria que no posea los resguardos oportunos que eviten proyecciones en caso de rotura. Los tractores y otros aperos de labranza presentan riesgo de proyección de piedras. Las lesiones pueden ser
ocasiones graves o muy graves según sea la fuerza del impacto y la zona del cuerpo afectada. Medidas preventivas propuestas. Utilizar válvulas de seguridad para limitar la presión de mangueras. Realizar una comprobación periódica de abrazaderas, manguitos y juntas de equipo a presión. Realizar una comprobación periódica de la estructura en cuanto a alambres, arcias, juntas, etc. Anclar firmemente las estanterías y colocar las cargas más pesadas a los estantes más bajos, no superar la capacidad de carga de las mismas, garantizar la estabilidad de los apilamientos respetando la altura máxima. Exposición a fuentes de ruido. En la agricultura hay fuentes de ruido importantes cuando el trabajo se realiza con tractores y grandes máquinas, o cuando se utilizan máquinas, herramientas como motosierras, etc. En las explotaciones con invernaderos no existen ruidos importantes, sino más bien ruidos que causan desconfort, aunque en algunos casos pueden llegar a ser elevados. Grupos electrógenos, sistemas de climatización, máquinas de riego, bombas, pueden dar lugar a pérdidas de audición, fatiga auditiva temporal, etc., dependiendo del nivel de la exposición diaria equivalente. Medidas preventivas propuestas. Utilizar tapones auditivos o casco con certificado. Obligatoriamente cuando no se pueda reducir el nivel de ruido por debajo de los 90 decibeles A, si se superan los 85 decibeles A, debe proporcionarse a los trabajadores protección auditiva, siendo opcional su utilización. Y si en el puesto de trabajo se superan los 80 decibeles A, se debe proporcionar la protección si el trabajador la solicita. Hay que realizar un mantenimiento adecuado de la maquinaria y equipos, no eliminando las carcasas o elementos que protegen la emisión de ruido. Aislar las fuentes de ruido instalándolas lo más lejos posible de las zonas de trabajo. Reducir el tiempo de exposición, evitando realizar trabajos en las proximidades de dichas fuentes. Abandonar el cabezal de goteo cuando los motores estén en marcha. Quemaduras producidas por contacto. Riesgo originado por el contacto con superficies calientes de equipos e instalaciones. Medidas preventivas propuestas. Señalizar adecuadamente el riesgo de quemaduras. Aislar térmicamente las superficies calientes o colocar protecciones. Disponer de espacio suficiente en torno a máquinas y equipos. Establecer precauciones especiales en trabajos de reparación y mantenimiento. Utilizar equipos de protección individual con mercado certificado. Electrocución debido a contacto eléctrico directo o indirecto con las instalaciones eléctricas, herramientas o máquinas dañadas. En el caso de las explotaciones agrícolas, las causas de contacto eléctrico, ya sea directo o indirecto, serán por un lado el estado que presente la instalación eléctrica, estado de las protecciones, aislamiento y antigüedad, presencia de agua libre y además garantías de seguridad, y por otro lado el uso de vehículos, manipulación de batería y electricidad estática, y también el empleo de máquinas eléctricas en las que se puede producir electrocución por fallo de la instalación o del aislamiento de la máquina. Las consecuencias pueden ser diversas, llegando a la extrema gravedad o incluso a la muerte. No poner objetos metálicos en contacto con la batería del vehículo. Los vehículos agrícolas deben disponer de dispositivos de carga a tierra de la electricidad estática generada por la correa. Las reparaciones de máquinas o de la instalación eléctrica solo serán realizadas por personas debidamente capacitadas. Utilizar sistemas de puesta a tierra con interruptores diferenciales. Las herramientas portátiles sin toma de tierra tendrán protección por doble aislamiento. Respetar las distancias de seguridad. Formación de los trabajadores en cuanto al riesgo eléctrico existente. Mantener cerrado y señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros de luces. Despejar las zonas próximas para permitir el acceso a los mismos en caso de emergencia o incendio. Las máquinas utilizadas deben ir provistas de marcado certificado y disponer de declaración de conformidad y de un manual de instrucciones en español. Los cables deben estar debidamente canalizados y disponer de todos de puesta a tierra.
Las manos deben estar secas cuando se manipulen aparatos eléctricos. No trabajar con iluminación adecuada o escasa. Contacto con línea eléctrica aérea, subterránea y otras instalaciones bajo tensión. El trabajo en la cubierta del invernadero representa un factor de riesgo cuando las líneas eléctricas se encuentran por encima y muy próximas. Medidas preventivas propuestas. Prohibir el acceso de los trabajadores a las líneas eléctricas, postes, torres y transformadores. Informarse de la existencia de conductores eléctricos subterráneos antes de realizar trabajos de excavación. Respetar la distancia de seguridad a la línea aérea y cumplir las normas de trabajo en áreas próximas en las que no se haya contemplado esta separación. Mal estado y utilización de los equipos de protección individual. El equipo de protección individual es un elemento fundamental en la dinámica preventiva. De ahí la importancia de un uso adecuado y un mantenimiento correcto. En primer lugar, la selección del equipo será en función del riesgo o riesgos que se puedan correr y se tendrán en cuenta aspectos como la fecha de caducidad, las instrucciones de uso y su condición desechable o reutilizable. Medidas preventivas propuestas. Señalizar el uso obligatorio de los equipos de protección individual. Asegurar la utilización de los equipos de protección individual adecuados a la tarea a realizar con el marcado certificado. Revisar periódicamente el estado y el funcionamiento de los elementos de protección individual y su fecha de caducidad. Comprobar el buen estado de los guantes utilizados en tratamientos fitosanitarios, guantes de nitrilo. Cambiar los equipos defectuosos y caducados y disponer de los recambios necesarios. Informar sobre la correcta utilización de los equipos y su conservación y riesgos que provienen según las instrucciones del fabricante. En síntesis, los elementos de protección personal necesarios para la realización de labores de cultivo y trabajo en general dentro del invernadero, excluyendo trabajos con agroquímicos, tenemos los siguientes. Guantes industriales, protección auditiva para los trabajadores encargados de utilizar herramientas o equipos que generen alto nivel de ruido, calzado de seguridad, protección corporal como overoles o delantales, protección visual como antiparras para evitar cualquier tipo de afección ocular con las plantas dentro del invernadero, y uso de casco para los trabajadores encargados de la mantención de los invernaderos, como también a los ingenieros en prevención y supervisores dependiendo de la actividad que estos últimos estén realizando. También para los trabajadores de mantención del invernadero recomendamos utilizar algún tipo de sujeción para evitar caídas para trabajo en altura. Bien, con esto hemos culminado el tomo número 2, tratando todos los aspectos y contenidos para aportar al fomento sobre el uso de técnicas preventivas contra riesgos físicos para trabajadores de cultivo bajo invernadero. Nos vemos en la última y próxima edición. Saludos y a cuidarse. Muchas gracias por acompañarnos.